Dale, Bueno, Paula. entonces empiezo y más o menos les vuelvo a decir lo mismo que había dicho, que estábamos a hablar de estrategias para el reciclado de polímeros. Yo les conté un poco de lo que es el INTEMA, que es nuestro instituto del que estamos orgullosos y nuestro edificio enorme. Y les conté por qué usar ciencia de materiales para ayudar a la comunidad desde una vista, con un enfoque ingenieril. Entonces dije, ¿por qué reciclar? Porque somos un montón y cada vez somos más en el planeta y vamos a seguir usando y cada vez más polímeros en diversas aplicaciones, lo que va a hacer que su uso se vea incrementado. De hecho, el uso se ve incrementado año a año y en forma exponencial, igual que como crecemos nosotros. Además, la calidad de vida nuestra cada vez es mejor y por lo tanto el uso de polímeros ayuda a mejorar esa calidad de vida. Entonces, yo lo que estaba diciendo, y acá es donde me quedé hoy, es que en realidad los polímeros que se utilizan en infraestructuras de largo plazo, como pueden ser en las ventanas de PVC, o en cañerías, o como recubrimiento de cables, no afectan tanto a los desechos, justamente porque las infraestructuras tienen mucho tiempo para estar funcionando, y por lo tanto poco es lo que va a parar a los residuos. El otro 30% está compuesto por productos de vida útil media, en la cual tienen una vida útil de 10, 20 o 30 años, electrodomésticos, muebles, vehículos, y por lo tanto también aportan a los residuos sólidos urbanos, pero no en una forma tan exponencial. El problema principal que tenemos son los productos desechables de un solo uso, porque en realidad lo que sucede con estas, por ejemplo las películas agrícolas o los envases de alimentos o los desechables, es que se utilizan una única vez y el material se descarta cuando todavía tiene un montón de posibilidades para su vida útil, porque en realidad el material sigue manteniendo todas sus propiedades. Lo que dejó de servir es el envase. Entonces, reciclar estos productos de un solo uso es el objetivo principal de nuestro grupo. En realidad los polímeros sí se degradan en el medio ambiente, se degradan por fotodegradación, por degradación termooxidativa, por degradación hidrolítica y finalmente por biodegradación con micromecanismos. ¿Cuál es el problema? Que todo esto tarda por lo menos 50 años en el mejor de los casos. Por lo tanto es fundamental reciclar porque el aumento de desechos es mucho más rápido que esos 50 años, por lo tanto nos estamos tapando de basura. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma lineal de consumo que tenemos en este momento, que es extraer el material, fabricar, consumir y descartar, lo que sea, y pasar ahora a un sistema de economía circular, que lo deben haber escuchado hablar más de una vez, y cuando hablamos de economía circular es que en realidad lo que estamos intentando hacer es incorporar la menor cantidad de materiales vírgenes al sistema, y mediante un diseño, una buena producción, distribución, y después del consumo, reuso o reciclado, que eso sea circular, y por lo tanto estamos incorporando poca cantidad de materiales vírgenes. Entonces, si pensamos en una economía circular, lo que tenemos que pensar es que vamos a tener los monómeros, a partir de los cuales se forman los polímeros. Esos polímeros dan lugar a un producto terminado, y en vez de llevarlo a un fin de vida que termine en un basural, volver hacia atrás y hacer, como dije recién, un círculo, ¿sí? Un ciclo circular. De esa manera hay 4 tipos de reciclaje que se pueden identificar, como reciclaje primario, secundario, terciario y cuaternario. Dentro de estos reciclajes, el primero que podemos decir es el primario, que lo que está diciendo es simplemente utilizar el mismo producto sin cambios esenciales en el nuevo ciclo de uso. Dentro de eso, por ejemplo, las bolsas de polipropileno que se venden como para seguir usándolas durante todo el tiempo para ir a hacer los mandados, en vez de traer la de polietileno descartable. Entonces, eso podríamos decir, más que reciclar, es reutilizar, ¿sí?
Y también se refiere a los materiales de desecho de una planta. Y en una planta podría ser que estén procesando por inyección y entonces todo el descarte se vuelva a repicar y volver a utilizar, incorporar en el sistema. Estamos hablando del mismo polímero, sin mezcla, sin contaminación, sin absolutamente nada. Es un proceso que es popular porque realmente es simple, de muy bajo costo, pero no soluciona el problema de los desechos urbanos porque justamente no estamos hablando de desechos. O estamos reutilizando algo o estamos simplemente utilizando residuos limpios, no contaminados y bien separados. En la otra punta de ese cuadro que yo les mostré estaba el reciclaje cuaternario. Y por reciclaje cuaternario se entiende cuando uno recupera la energía que puede haber en el plástico. Como todos sabemos, los plásticos son derivados del petróleo y por lo tanto son fuentes de energía de alto rendimiento. Podrían incinerarse y recuperar la energía que se produce en eso. Sin embargo, el problema es que se liberan un montón de sustancias tóxicas a la atmósfera y todo lo bueno que parecía ser reciclar, porque no lo tenemos más en el vertedero, es ecológicamente inaceptable. Entonces, hay mucho esfuerzo hecho hoy en día en trabajar con el reciclaje secundario y el terciario, que son los dos que podríamos decir reciclajes puros, ¿sí? ¿Por qué? Reciclaje terciario lo que me está diciendo es cambiar químicamente la estructura del material. Entonces, por medio de algún tratamiento químico se puede obtener nuevamente el monómero, o sea, los materiales de partida, por medio, como dije acá, de un reciclaje por un tratamiento químico, se puede obtener los monómeros, o se puede obtener cualquier otro material que tenga un nuevo uso. Siempre que involucre un cambio químico, cambia la estructura. Y el reciclado secundario, que es probablemente lo que la mayoría de la gente piensa cuando uno habla de reciclado, es el que implica la aplicación del material sin cambiar su estructura química. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Con el desecho post-consumo hay que recolectarlo, limpiarlo, clasificarlo y separarlo para después reducir su tamaño y volver a reprocesarlo en cualquier nueva pieza. ¿Qué sucede con esto? La etapa de clasificación y separación termina siendo crítica. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno mira los desechos urbanos, es una mezcla de un montón de polímeros. Si miran las cosas, muchas de las cosas que vienen de polímero, de plástico, tienen este símbolo abajo en el cual se ven, que indican qué tipo de polímero es. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, la etapa de separación es crítica. Entonces, si yo puedo separar fácilmente el polímero, es mucho mejor, porque entonces ahora lo voy a lavar, lo voy a usar, y con eso voy a obtener, puedo obtener un polímero nuevo, reciclado. Sin embargo, esto no es tan simple. La mayoría de las bolsas no son exclusivamente de botellas de PET o de bolsas de polietileno de baja densidad, por ejemplo. Entonces, los códigos de identificación sirven para un montón de casos, pero hay otros casos, por ejemplo el 7, que dice otros, y en realidad puede ser un montón de polímeros diferentes. En rigor, solo los termoplásticos, como dice ahí, pueden ser reciclados. ¿Qué quiere decir? Los polímeros que no tienen entrecruzamiento químico y que funden al aplicarle una temperatura. Entonces, por eso es que en rigor son estos los que pueden procesarse, reprocesarse y de esta manera. ¿Qué sucede hoy en día? Lo que sucede hoy en día es que el 12% de los polímeros van a parar a un reciclado cuaternario, el 79% va a parar a un reciclado, a un relleno sanitario, a un vertedero o al medio ambiente directamente, y solo el 9% es reciclado. ¿Y por qué solo el 9% es reciclado? ¿Qué es lo tan difícil? Bueno, lo que yo les decía, la etapa crítica de clasificación y separación. ¿Por qué? Porque en realidad uno debería llevar adelante un proceso de este estilo, en el cual se puede
la basura se tritura, se lava, se vuelve a triturar. Por técnicas de flotación, por las diferentes densidades, se empiezan a separar los polímeros y se siguen aplicando un montón de etapas, pero llega un momento en las que hay dos fracciones de polietileno de baja densidad y polipropileno que son muy difíciles de separar, porque son similares, y entonces esa parte es la que es muy difícil de separar, y por eso no se recicla. Entonces dije que si la clasificación y la separación es la etapa crítica, nuestra idea original fue decir, ¿y por qué no los reciclamos como una mezcla? ¿Por qué no los así como están, los fundimos y los utilizamos nuevamente en cualquier otra cosa? Bueno, el problema es que estos polímeros son incompatibles entre sí, y entonces si los miramos al microscopio, esa es una foto de microscopía electrónica de transmisión, de scanning, perdón, y lo que se ve son claramente las dos fases o los dos polímeros que componen la mezcla. Y muchas veces estas mezclas incompatibles nos dan como resultado un material cuyas propiedades son muy inferiores a las de los polímeros originales. Si esta era la propiedad del polímero 1 o el A y esta la del B, yo puedo tener tres opciones, o que siga una regla de mezclas, o que tenga un efecto sinérgico, o que haya un deterioro. La mayor parte de las veces, cuando uno mezcla polímeros incompatibles, se obtiene un deterioro de este tipo. Entonces, ya que tenemos esa incompatibilidad, nuestras estrategias, o las estrategias que estamos utilizando, y que seguimos haciéndolo, que hemos venido haciéndolo desde los últimos 7, 8 años, es dos corrientes muy diferentes. Bueno, pongámonos en contra de esta incompatibilidad, intentemos atenuarla, o no nos peleemos con la incompatibilidad, usémosla a nuestro favor, saquemos un beneficio. Entonces, de estas dos estrategias diferentes, les voy a contar un poco yo ahora. De atenuarla por medio de la adición de un compatibilizante, o de sacar el beneficio de la incompatibilidad manipulando la morfología. Entonces, yo dije, si la primera estrategia es atenuar la incompatibilidad, lo que yo voy a obtener, lo que tengo de entrada es una mezcla de este estilo, como en la foto que les mostré recién, una fase mayoritaria que actuaría como una matriz, y tiene insertos, tiene otra fase dispersa que es otro polímero. Entonces yo puedo agregar un compatibilizante. ¿Y qué es un compatibilizante? Un compatibilizante es generalmente una molécula que tiene una parte, un extremo muy afín con una de las fases, y el otro extremo de la molécula muy afín con la otra parte. De forma, lo que yo estamos pensando es decir, bueno, esto es probable que sea miscible con esta parte, esta otra extremo de la molécula de compatibilizante sea miscible con la otra fase, y por lo tanto haya una unión química provocada por el compatibilizante entre las fases. Si la unión química es buena, entonces el desempeño probablemente sea bueno de esas fases. Y lo que sucede es, generalmente sucede eso, se pueden obtener compatibilizantes buenos que obtengan pasar de esa estructura bien particulada y fea que mostré antes, a una estructura mucho más pequeña, ¿sí? Sí están las partículas todavía, pero ahora esas partículas son más pequeñas y están mucho más pegadas entre sí. Se ve clarito que hay pocos huecos dejados por las partículas despegadas, y por lo tanto, eso asumimos que debería tener un mejor desempeño. Y en esto estuvimos trabajando en dos casos diferentes. Entonces les voy a contar del primer caso, que fue el reciclado de las mezclas de polietileno de baja y polipropileno. ¿Por qué polietileno de baja y polipropileno? Porque son dos de los polímeros más abundantes en los desechos urbanos. Esto está hecho en base a la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que entre el polietileno de baja y el polipropileno, y tenemos un 70% del consumo de los polímeros, de los desechos. Y encima son los que no se pueden separar. Yo les conté que por flotación es muy difícil de separar, porque son similares, tienen la misma densidad, químicamente son iguales casi. Entonces, bueno, usar la estrategia de atenuar la incompatibilidad para poder reciclarlo como mezclas. En esta parte trabajamos, van a ir viendo las fotos por acá abajo, de la gente que trabaja conmigo.
Generalmente trabajamos en forma interdisciplinaria con, por ejemplo, Celina, que trabaja en la UBA, que más de uno la debe conocer, o Guido, que es parte de la empresa Ampacet, de la parte de investigación y desarrollo de la empresa Ampacet, que es donde desarrollamos el compatibilizante acorde a cada mezcla. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con 4 compatibilizantes diferentes, y dijimos, bueno, si tenemos 2 mezclas de polímeros distintos, lo podemos hacer esos compatibilizantes en base a diferentes polímeros. Por ejemplo, un copolímero en bloque, un copolímero al azar, un terpolímero, o directamente un polietileno de baja densidad lineal, con distintos aditivos. Por eso lo van a encontrar como master batch, porque en realidad es un batch, ¿sí? Es algo para mezclar, pero se mezcla en bajas proporciones. Realmente probamos un 10, un 3, acá me olvidé ponerlo, un 3%, un 10%, y daban los mismos resultados. O sea que con tan solo 3%, ¿por qué 3 y no 1, por ejemplo? Porque 3 es un porcentaje que se dosifica fácilmente con los dosificadores industriales. Un 1 ya no es tan fácil, ya es más de laboratorio. Entonces, todo lo que vean en toda esta presentación va a tener mucho de aplicación práctica, ¿sí? De poder hacerlo rápidamente, porque la idea es obtener un material que sea competitivo con los materiales vírgenes, pero que lo pueda seguir haciendo por las técnicas habituales de procesamiento. Entonces, que no le sume mucho costo poniéndole cosas adicionales. Por eso, la menor cantidad posible de master batch, pero que lo pueda dosificar con un dosificador industrial. Entonces probamos el polímero con diferentes porcentajes de mezcla. Y otra cosa que dijimos, bueno, ¿es lo mismo trabajar con un reciclado que con un polímero virgen? ¿Podemos hacer unos estudios con un virgen y después ir a probar con los reciclados? Bueno, eso hay que estudiarlo. Entonces lo que hicimos fue primero trabajar con los polímeros vírgenes con los 4 compatibilizantes. Y lo que hicimos fue caracterizarlo morfológica y microestructuralmente por microscopía electrónica. Lo que se ve son bien definidas las 2 fases, bien grandes cuando no tienen compatibilizante, y con los diferentes compatibilizantes se empieza a perder esa bien buena definición de fases y aparece como una estructura casi cocontinua, como que podríamos decir que no hay una fase mayoritaria y una minoritaria, como que están muy interrelacionadas entre ellas, y además, dentro de esta fase se ven partes de la otra fase también. Lo que quiere decir es que está mucho más mezclado el polímero, los 2 polímeros que constituyen la mezcla, que que no tiene compatibilizante. Con respecto a las fases, sí, siguen siendo 2 polímeros separados, que de hecho cristalizan y se ordenan en forma independiente uno del otro, y que la cristalinidad tanto del polipropileno como del polietileno en la mezcla prácticamente no se ve afectada por el uso del compatibilizante. Quiere decir que el compatibilizante está actuando como una unión entre las fases, pero no impide la cristalización de cada una por separada y no afecta a esa cristalización. Entonces dijimos, bueno, pareciera que está adhiriendo, que está sirviendo como justamente como compatibilizante. Necesitamos evaluar cuál va a ser el desempeño de esas mezclas en la parte mecánica. ¿Por qué? Porque cualquier pieza que usamos hoy en día está sometida a esfuerzos mecánicos cuando uno la golpea o simplemente lo apoya o lo que sea que uno está trabajando, siempre está sometido a esfuerzos mecánicos. Entonces la caracterización mecánica, y principalmente de polímeros, es fundamental. Empezamos con una caracterización mecánica tradicional, haciendo un ensayo de tracción simple uniaxial de todas las mezclas, y lo que vimos es que en realidad no se puede sacar a priori de los resultados, mirando tanto las curvas como las características de la curva, que es la pendiente, el módulo, la tensión de fluencia o la deformación a rotura. No pareciera ser que fuera muy evidente que el compatibilizante sea positivo en este tipo de mezclas. Sin embargo, cuando hicimos una caracterización a la fractura, ¿y por qué fractura? Porque la fractura es
ver cuál es la energía, se utiliza para estimar la energía que usa un material frente a una falla, para fallar frente a un defecto agudo. Y cualquier material posee defectos agudos, porque ningún material es perfecto, entonces todos los materiales poseen defectos agudos, todos los materiales van a fallar, a fractura, se van a romper si llegamos a la condición de fractura. Entonces, evaluar cuál es la tenacidad de la fractura o la energía necesaria para iniciar esa fractura es fundamental y es un parámetro del material o la mezcla que estemos evaluando. Y acá sí encontramos una diferencia notoria en el valor de tenacidad de la fractura. De hecho, con el Master Batch 4, que es el que yo les dije que parecía que tenía como una estructura cocontinua y muy interrelacionada, en la cual la segunda fase tenía pequeñas partes de la primera y así una dentro de la otra, tiene un parámetro de fractura mucho mayor. Y eso se ve cuando uno observa estas superficies de fractura de las probetas por microscopía electrónica. Lo que vemos es que la fibrilación, que antes era, sí había fibrilación en la mezcla sin compatibilizante, ahora pasa a ser masiva y mucho más pequeña, y un montón de, aparecen un montón de mecanismos de deformación plástica que hacen que se consuma mucha energía para la fractura. Entonces, ese gran consumo de energía es un buen resultado. Pareciera ser que ese compatibilizante para este tipo de mezclas es uno de los mejores. Pero todo esto lo evaluamos para mezclas sin reciclar, mezclas vírgenes. Entonces, bueno, después dijimos, ¿estos mismos resultados son extrapolables a una mezcla reciclada? Lo que hicimos fue obtener los pellets sin compatibilizante y con compatibilizante. Ya de entrada se veía que al compatibilizar el aspecto de los pellets era mejor, no era tan... Este tenía unos bordes muy agudos, y en cambio estos con el Master Batch ya eran más redondeados. Cuando lo miramos por SEM volvimos a ver lo mismo, de una estructura muy definida y bien despegada, que ahí se ve bien despegada, pasamos a algo más interconectado y en la cual hay otras fases en el medio. Hicimos la misma caracterización, mecánica y a fractura, otra vez en la parte de tracción prácticamente no hay diferencias, pero sí la hay en la parte de la tenacidad de la fractura, y por la misma razón que antes, porque tenemos mucha más deformación plástica involucrada. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? A que este tipo de mezclas se pueden reciclar y obtener un material que sea mucho más aplicable por eligiendo el compatibilizante adecuado, y que además el uso o la definición de cuál es el compatibilizante adecuado se puede hacer también a partir de mezclas vírgenes, porque los resultados son a priori extrapolables a las mezclas recicladas. También trabajamos en otro caso, que esto es incluso más difícil que lo que dije antes, porque antes yo me estaba quejando de que los residuos sólidos urbanos no están separados, y por lo tanto separarlos es muy complicado. Esto es peor aún, porque el material de base no está separado. Hay mucho envase multicapa, en este caso está puesto, bueno, el sachet de leche porque es el con el que trabajamos nosotros, pero muchos envases multicapas de alimento, de hecho la mayoría son multicapa, tienen involucrados varias capas de polímeros diferentes. Por ejemplo, en este caso particular que nosotros trabajamos con Talia, que es una becaria de grado, y con, bueno, también seguimos trabajando con la empresa Ampacet para desarrollar el compatibilizante. En el mejor de los casos, este nuestro tiene 5 capas diferentes. Del lado de afuera tiene un polietileno blanco, del lado de adentro tiene un polietileno negro. Si miran el sachet se van a dar cuenta que es negro, y eso tiene que ver con permitir o no permitir el paso de la luz, para que no degrade la leche dentro del sachet. Tiene una capa intermedia de etilenglicol, que es otro polímero, que lo que se la pone porque mejora las propiedades de barrera a algunos gases. Y
para que estén juntas esas capas, tiene una capa de adhesivo que se considera también, porque esa capa de adhesivo es del mismo espesor que la del polietileno o la del EVOH. Lo que quiere decir que tiene, en proporción tengo un montón. Y este adhesivo es otro polímero, generalmente un polímero, ay, no me sale ahora, es otro termoplástico. Entonces todos se van a fundir y por lo tanto todos van a tener una mezcla extraña como les mostré antes. Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, si nosotros vamos a estudiar el sachet, un polietileno virgen, puro, a ver cuál es la diferencia entre el sachet y ese polietileno, uno que sea completamente recuperada, otro que sea 20% recuperado pero mezclado con virgen, y otro que además de eso le haya agregado diferente cantidad de un compatibilizante específico pensado para mezclas de polietileno con etilenvinilalcohol. ¿Y por qué nos metimos en empezar a mezclar con virgen? Y bueno, nos metimos porque estos films se procesan por soplado. La idea no es obtener una nueva capa para ponerlo en un multicapa, pero sí obtener una película que sirva para envolver otra cosa o como nueva capa para un nuevo multicapa. ¿Se entiende? Entonces, lo que sí tenemos que obtener es una película por soplado. Al intentar reprocesar el completamente recuperado, se obtenían muchos defectos que se ven por acá, se agujereaba, era imposible soplar esta burbuja. Después de meterle recuperado con virgen y poner el compatibilizante, pudimos soplar de esta forma lo que es una burbuja aceptable y obtener una bolsa continua de polietileno, de este material reciclado. Pero ahora hay que ver si este material reciclado y recuperado se puede comparar o tiene o perdió muchas propiedades al hacer esa mezcla extraña. Entonces, lo primero que caracterizamos fue la permeabilidad al vapor de agua y obtuvimos que la verdad es que no, que esos errores están dentro del error experimental y todos permean más o menos lo mismo, o sea que haberlo recuperado no implica que perdamos permeación, que perdamos barrera al vapor de agua, pero para hacer una caracterización al desempeño necesitamos hacer una caracterización mecánica. Otra vez lo primero que hicimos fue tracción uniaxial, pero ahora, como yo les dije que era algo soplado, obviamente tiene una elongación en dos direcciones, hacia arriba y hacia los costados cuando se sopla, y por lo tanto lo evaluamos en dos direcciones distintas, esa resistencia a la tracción uniaxial, y obviamente nos dio diferente en una dirección que en la otra, porque las moléculas están más orientadas en la dirección paralelo y no en la transversal. Obtuvimos algo así, y lo que vemos claramente es que otra vez este tipo de caracterización no es fundamental, no es sola, no sirve para decir si es útil o no es útil el compatibilizante. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos está sucediendo es que cada uno de estos valores cambia un poco, pero tampoco es que haya una tendencia. Entonces necesitamos, evidentemente este tipo de caracterización mecánica no es sensible a estas modificaciones, y lo que necesitamos hacer es una fractura, acá quedó tracción, perdón, es fractura, de nuevo, en las dos direcciones, y en esto estamos trabajando, esto es un trabajo que se está desarrollando en este momento, y vamos a ver si fractura, espero que sí, yo creo que sí, es sensible a esta modificación. Otro de los casos, otra de las estrategias que yo les dije era, bueno, hasta ahora les conté, la incompatibilidad me molesta, me la quiero sacar de encima, hago algo, agrego algo, como para eliminarla o atenuarla. Otro de los aspectos que podría ser, bueno, que no me moleste tanto la incompatibilidad, ¿por qué no saco un beneficio de esa incompatibilidad? Y entonces, por medio de un procesamiento complejo,
que todavía se sigue haciendo con las técnicas habituales de procesamiento de la industria plástica, ¿por qué no mezclo por extrusión? Estiro en caliente de forma de obtener, a la mezcla por extrusión lo que voy a obtener es una mezcla de este estilo, como las que le mostré recién, pero si estiro en caliente, lo que voy a obtener es que estas partículas se van a estirar también y voy a obtener como fibras, y después puedo moldear por inyección o por compresión a una temperatura intermedia entre estos dos, entre la temperatura de fusión de estos dos polímeros. Entonces, por ejemplo, la del polipropileno es mucho mayor que la del polietileno. Moldeo a una temperatura por encima de la del polietileno, entonces esta estructura de fibras de polietileno se pierde, pero por debajo de la fusión del polipropileno. Entonces, estas estructuras de fibras se mantienen. Y obtendría un polímero de este tipo. Esto lo hicimos en colaboración con gente no solo de la UBA, sino también del País Vasco. Para poder obtener un compuesto de este tipo, que se llama microfibrilar, porque justamente las fibras con las que voy a reforzar ese compuesto tienen la dimensión del micrón, necesito que los polímeros sean muy invisibles, o sea que con polietileno y polipropileno, como veníamos trabajando, sería una buena opción, y que tengan unas temperaturas de fusión claramente diferentes, y que en este caso así lo son. Entonces nosotros utilizamos polietileno y polipropileno en dos 80-20, que es parecido a la 75-25 que habíamos usado antes, y que tiene que ver con la cantidad de residuos sólidos, la proporción que hay en los residuos sólidos urbanos, es esa. Pero le agregamos un poco de compatibilizante. A ver si con el compatibilizante lográbamos mejor interacción, mejor unión. Siempre cuando tengo dos fases, si la unión es mejor entre las dos fases, la transferencia de cargas va a ser mayor y por lo tanto el desempeño mecánico va a ser mayor. Entonces, lo que hicimos fue, como les decía recién, por extrusión, obtuvimos una estructura de este tipo, estas son micrografías SEM en los diferentes estadios, y lo estiramos en caliente, estos rodillos obviamente funcionan a una velocidad mayor que esta, y obtuvimos una estructura de este tipo. Y después había que moldearlo por inyección. Entonces, por calorimetría diferencial de barrido, encontramos que las temperaturas de fusión son 116 para el polietileno de baja y 168 para el polipropileno. Si moldeamos a 140, estamos antes de la fusión del polipropileno y bien por encima de la fusión del polietileno. Entonces, mantenemos las estructuras de fibras de polipropileno, y fundimos, isotropizamos toda la parte de polietileno, que encima es el componente mayoritario, que tenía 80 en este caso. Entonces lo que hicimos primero fue la caracterización térmica por DCC, se volvió a ver que se mantienen las dos fases, está la fase del polietileno y está la fase del polipropileno, pero ya acá empezamos a ver que sí hay una diferencia en los picos del polipropileno y del polietileno cuando hacemos el microfibrilado, y cuando hacemos microfibrilado más compatibilizante, es como que se ve un efecto combinado, pareciera haber un efecto sinérgico entre utilizar las dos cosas juntas. Volvimos a hacer caracterización mecánica de tracción. ¿Por qué? Porque siempre todo el mundo cuando habla de caracterización mecánica sale por tracción, y a veces se quedan simplemente con eso, y entonces uno siempre empieza por eso, primero porque es el ensayo más simple, y segundo porque necesita saber si sirve o si no. Y de hecho acá ya hay una diferencia importante, se empieza a ver que los microfibrilados tienen una rigidez mucho mayor que la mezcla particulada, la mezcla original sin microfibrilar, y eso justamente tiene que ver con la estructura de fibras que actúan como refuerzo, fibras rígidas de polipropileno, que es mucho más rígido que el polietileno. Más aún cuando no solo están las fibras, sino también está el compatibilizante presente, como son estos dos casos, es mucho mayor la rigidez, que es un 50% casi mayor que la de la original, y eso es
por lo que yo les decía recién, pareciera ser que el compatibilizante se ubica en donde se tiene que ubicar, adhesión entre las fibras, las microfibras de polipropileno y la matriz de polietileno. Y entonces genera una mejor resistencia. Y lo positivo es que mejora la resistencia, mejora la tensión de fluencia, pero también mejora la elongación o rotura, o sea, cuánto resiste antes de romperse. Y generalmente lo que sucede con cualquier otro tipo de material es que mejora la rigidez, pero no la elongación. Es más, se deteriora generalmente. En este caso se mejoró todo a la vez. También hicimos ensayos de impacto. Los golpes, les dije, son fundamentales en el servicio, en cualquier pieza en servicio. Y otra vez lo que encontramos entre las mezclas sin estirar, es decir, las mezclas particuladas y las mezclas microfibriladas, es mucha la diferencia de energía consumida para la rotura. Y de nuevo, si lo miramos en una superficie de fractura y lo miramos por SEM, lo que se ve es que cuando puse este caso, que es compatibilizante y microfibrilado a propósito, porque es el caso en el cual se ve una diferencia de comportamiento. Toda esta parte así es la parte plástica, con estirado y algún tipo de deformación, frente a esta, en la cual la deformación plástica es masiva. Es decir, la microfibrilado, las fibras inducen una deformación plástica masiva de la matriz. Y eso hace que el consumo de energía antes de la rotura sea mucho mayor. Hicimos también caracterización a fractura, como veníamos haciendo en los otros. Lo que obtuvimos fue ahora materiales que son mucho más dúctiles que antes, al tener el microfibrilado, y una deformación plástica, elástica grande y plástica también grande, y lo que obtuvimos fue que el valor de energía consumido para la iniciación, que está en esta columna, cuando la mezcla es microfibrilada, aunque esté particulada, aumenta muchísimo. Cuando le agrego el compatibilizante también aumenta, porque eso ya lo había visto antes, ya lo había usado, por más que sea particulada. Pero al agregar el compatibilizante con el microfibrilado, el aumento es de 0,5 a 7. O sea, es realmente importantísimo lo que aumenta la energía que se consume para la fractura cuando tenemos tanto las fibras como el compatibilizante. Es decir, la estructura de fibras refuerza y además el compatibilizante, mejorando la adhesión entre fases, hace que la transferencia de carga sea mejor y por lo tanto entre los dos tenemos un efecto sinérgico. Una tercera estrategia que también estamos utilizando es esas mezclas, en vez de hacer esa manipulación de la estructura, como les dije recién, intentar un microfibrilado, porque eso necesita doble paso de triple, porque necesito extrusión, necesito pasarlo por los rodillos y necesito inyección. Y entonces necesito muchos pasos para poder llegar a la pieza final. Bueno, en vez de hacer eso, ¿por qué no lo reforzamos con una goma? Si sabemos que los polímeros reforzados con goma se vienen usando hace muchos años y son útiles. Bueno, pero ese elastómero, esa goma que le vamos a agregar, ¿por qué no intentar utilizar un material elastomérico también proveniente de desechos? Y uno de los desechos que son fundamentalmente nocivos son los neumáticos, ¿sí? Sabemos que acumularlo en un vertedero es la peor de las opciones, incinerarlo, bueno, no compite en malo. Entonces, bueno, piquémoslo e intentémoslo usar. En primera instancia lo usamos simplemente así, como picado y así como viene del proceso de recuperación, que no es nada simple. Lo puse acá a propósito para que vean que no es un proceso simple, porque las estructuras de los neumáticos tienen toda una armadura metálica, tienen telas, además están formados por un montón de elastómeros diferentes y generalmente la composición es un secreto porque no lo sabemos, y además dentro de los neumáticos puede venir un neumático de un camión o un neumático de
de un auto o de un ciclomotor que van a ser, como están pensados para utilizaciones diferentes, van a ser diferentes de base. Entonces uno tiene que pensar en, voy a tener una mezcla ahí de cosas que no sé cómo van a reaccionar. Entonces lo que hicimos primero fue simplemente con las partículas bien picadas, con divididos en diferentes tamaños, incorporarlas en diferente proporción, 5, 10 o 15%, en esa mezcla de 75-25 del polietileno o polipropileno, que es similar a la composición de los residuos sólidos urbanos. Se dice GTR porque en inglés es ground tire rubber, que quiere decir los neumáticos picados, simplemente picados. Obviamente al incorporarlos se los ve completamente negros las piezas que se obtienen. Por microscopía óptica se ve perfecto que están las partículas separadas y despegadas. Entonces, eso, como lo dije durante toda la presentación, la adhesión entre fases es fundamental. Hay que ver cómo esto puede o no influir en el desempeño. Lo que hicimos otra vez fue una caracterización mecánica tracción uniaxial, y ya de entrada, sin partículas, tenemos esto acá con poca deformación plástica, con las partículas se obtiene muchísima más deformación plástica. Eso es típico de agregar un elastómero a un polímero. Entonces, eso que estábamos intentando hacer, aumentar la elongación a rotura, lo logramos. ¿A qué costa de qué lo logramos? Lo que les decía hoy, cayó la tensión de fluencia y cayó el módulo o la rigidez de las mezclas, porque estamos agregando un polímero, un elastómero, justamente, una goma. Cuando hicimos la caracterización a fractura, lo que sí obtuvimos, y este es un resultado importante, es que el parámetro de iniciación aumentó muchísimo con el agregado, de 14 a 26 o de 14 a 16, dependiendo del tamaño de las partículas, con el agregado de un 10% de partículas finamente dispersas. Entonces, este valor tan bajo probablemente tenga que ver con que este 15% se obtuvieron aglomerados. Esto también es un trabajo que está en este momento en desarrollo. Lo que vamos a hacer ahora es, que ya lo hicimos de hecho, a las partículas, tratarlas por microondas para lograr un devulcanizado, o es decir, esa unión química por enlaces de azufres que hay en un elastómero, desarmarla, a ver si obtenemos una mejor adhesión entre las partículas y la matriz. Entonces, con todos estos casos particulares con los que yo les conté, lo que básicamente quería contarles es que el uso de estrategias diferentes pueden ayudar al reciclado de polímeros provenientes de los residuos urbanos. Y que uno, para poder elegir cuál estrategia es la que corresponde, tiene que pensar de qué tipo de polímero hablamos, si es una mezcla, si es un polímero solos, y en realidad, dependiendo de qué tipo de polímero sea, es la estrategia que vamos a utilizar. Otra de las cosas que mostré en el medio es que un estudio a priori en materiales vírgenes podría ser la base para cualquier aplicación en materiales reciclados, porque demostramos que los resultados en materiales vírgenes eran muy similares a los materiales los resultados en materiales reciclados. Y que otra de las cosas que mostré es que es fundamental entender cuál es la relación entre el procesamiento, la microestructura que se obtiene y el desempeño de esos materiales para poder hacer un reciclado eficiente e inteligente de los desechos poliméricos. Y con esto llego al final y les agradezco a todos haberme escuchado después de las interrupciones y de todo. No, gracias a vos. Yo pido disculpas por los idas y vueltas. Pero bueno, creo que pudimos mantener el público porque estuve viendo los números y toda la gente que teníamos se sumó, así que súper interesante. Yo doy reciclado de polímeros acá en la UNDAV y súper interesante estos temas, son muy actuales, mucha falta de información, viste, hay muchas cosas ahí dando vuelta que es importante que se difundan, ¿no? Estas cosas, sobre todo cuando no hay una ley de envases todavía vigente, bueno, con tanta controversia, con tanto tema medioambiental, es súper interesante, es muy bueno el tema
que mencionaba de lo de la mezcla y de tratar de que esos polímeros que son difíciles de separar eh, puedan cumplir alguna otra función diferente por ahí a la que fueron concebidos para el producto para el que fueron concebidos, ¿no? Exactamente. Y sabes que hay legislaciones, algunos países, por ejemplo, en Italia, hay espacios particulares para dejar las botellas de PET. Entonces lo que logran es que la gente se pare desde su casa, porque nosotros en Mar del Plata hacemos una separación en la cual separamos lo orgánico de lo reciclable. Pero dentro de lo reciclable, en la bolsa verde que sacamos nosotros los martes y los viernes, van metales, van papeles, van Sí, sí, todos los polímeros juntos. Entonces la mezcla está. claro. Totalmente. Y también la problemática de los neumáticos, ¿no? Que mencionás también, que es un material, al fin y al cabo, un compuesto bastante complejo después de... Es muy complicado. Mm. Por eso estaba contando que los empezamos ya introduciéndolos así, de hecho les encontramos una aplicación en unas cajas de pesca que se deformaban, si eran de polietileno se deformaban, pero si eran de polipropileno se rompían al golpe, y con esta mezcla logramos una aplicación que no se rompe porque es mucho más tenaz, y que no se deforma porque es más rígida también. Entonces todo eso, más rígida que el polietileno. Tener una aplicación de algo que es tan nocivo, porque además la forma que tienen los neumáticos. En un vertedero amontona agua, se crían mosquitos que son transmisores de enfermedades, puede ser cueva de lauchas, qué sé yo, o sea, realmente es malísimo, las ruedas, los neumáticos en desecho son malísimos, y el reciclado es casi nulo. Acá y en el exterior, y a pesar de las regulaciones muy fuertes que hay en la Unión Europea, por ejemplo, igual el reciclado es bajo. Acá nos están queriendo hacer una pregunta, pero me parece que está cortada, Juan. No sé si podés escribirla de vuelta o si querés Sí, hablar. Ah, ahí viene, a ver, ahí dice. está. Ahora sí. Dice, si bien la idea es el reciclaje de materiales, actualmente se está tratando de trabajar con el desarrollo de biopolímeros a partir de residuos de diversa fuente. ¿Qué tan factible es la combinación para la obtención de nuevos materiales con propiedades superiores y con una degradabilidad más rápida? Bueno, yo también trabajo en algunas cosas de estas, porque en realidad trabajo en todo lo que sea materiales sustentables. Acá solamente puse la parte de reciclado, pero he trabajado en mezclas, por ejemplo, de PLA con PHB, que son los dos polímeros, biopolímeros biodegradables. Lo que tienen hasta ahora es que no se ha obtenido materiales con propiedades comparables, por ejemplo, al polietileno. Claro. Polietileno es económico, tiene buenas propiedades mecánicas, fácil de procesar. Entonces, competir con eso, si no hay una regulación que nos obligue a hacerlo, va a ser muy difícil. Sí es verdad que los materiales vienen avanzando a una velocidad importante. Yo me acuerdo hace unos años salía $16 el kilo de PLA. Hace poquito averigüé, cuando el de polietileno vale $1. O sea, salía 16 veces más caro. Hace poquito averigüé para comprar PLA porque queríamos hacer unas cosas inyectadas y todo, y sale $4. Lo que quiere decir que se viene acercando a lo que es el polietileno. Pero en propiedades mecánicas todavía no. Pero yo creo que sí, que es factible totalmente. Vamos a llegar a algo. Ya de hecho con el video que hicimos con PHB ya lo habíamos mejorado un montón. Pero el PLA Habíamos no lo logrado que tenés fuera... disponible acá en Argentina. No, por eso te dije el precio en dólares. Por eso es otro agravante que tiene, adicional, donde Sí, corre ventaja el sí, polietileno. sí. Eh, Que eso sí está disponible acá. exacto, esa es otra cosa que también, más allá de los temas técnicos, estructurales, a veces, viste, la disponibilidad termina matando. Es así, porque hay veces que se quieren hacer incorporaciones de biopolímeros, pero no se pueden porque no hay disponibilidad. Entonces, es un tema. No sé si hay alguna otra Sí, es pregunta. verdad.
sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. ¿Y con el PET no han probado? Sí, con PET estamos trabajando ahora. Ah, De hecho, los primeros microfibrilados que se hicieron con PET y polietileno o con PET y polipropileno, porque son los que tienen una temperatura de fusión bien separada, muy separada, entonces era fácil. Y a partir de eso nosotros empezamos estos de polietileno y polipropileno, que en bibliografía no hay nada. Fuimos los primeros que empezamos con la gente del País Vasco. Y lo que te decía, bueno, y ahora vamos a intentar hacer un reciclado de PET, pero el problema con el PET es que depolimeriza por humedad cuando lo calentás. Entonces, cuando lo intentás reciclar, si no lo secás de alguna manera, obtenés propiedades pésimas del material, porque baja mucho el peso molecular y entonces el desempeño es malísimo. Entonces ahora estaba por ahí Joaquín, que es uno de nuestros alumnos, que va a hacer conmigo el proyecto final en este tema, que estamos empezando a probar diferentes métodos de secado para ver cuál es el más económico, cuál es el que mejores propiedades da para poder reciclar el PET. perfecto. Acá nos preguntan por qué no está disponible el PLA en Argentina. Porque no se hace acá. Y es un tema de No se inversión. produce PLA. Claro, Exacto, no se produce PLA en Argentina. En cambio, por ejemplo, polipropileno es de hace muchísimos años que se hace acá, o el polietileno también, entonces es un tema de inversión tal cual. Exacto. Una preguntita, ¿puedo hacer, Silvio? Dale. ¿Han trabajado sobre Vallespan? Son esos polímeros reabsorbibles. Tengo lo que son los cursos online, que No, cómo hacer cursos. no trabajé yo con esos. Después trabajo con 6 formatos de asesoría. Que ahora Hay alguien que está hablando. Sí. Ahí está. No, la verdad que no he trabajado con esos polímeros. Son productos base de DuPont y son los que se utilizan comúnmente para la recuperación de la capa craneana cuando se producen accidentes. Por eso hacía la consulta. Así ya sé de qué me estás hablando, pero no trabajé con eso. Bueno, ahora, por ejemplo, la semana pasada, las cosas van cambiando, porque en un momento yo quería trabajar con las películas de desecho de los invernaderos, que son a base de polietileno, sí. Y que lo que sucede es que con el efecto del sol se produce un entrecruzamiento, y entonces quería intentar hacer un copolímero con poliamida, también desecho de poliamida. Pero eso me quedó truncado por todo este tema del aislamiento. Y la semana pasada me propusieron empezar a trabajar en el reciclado de barbijos, Claro. que tienen una parte polimérica importante, y que bueno, pero yo necesito trabajar multidisciplinariamente para eso, porque yo, por ejemplo, no sé qué tan contaminante es eso, no, necesito alguien que trabaje con la parte biológica y me ayude a decir, bueno, ahora ya se puede reciclar y no voy a contaminar nada. Pero sí, estoy empezando ese tema en este momento. Y si no, hay que esterilizarlos. Hay que esterilizarlos y... Sí, es un tema. Utilizarlos de alguna manera para empezar a trabajar. Y si lo haces por autoclave es un mecanismo, la otra sería por radiación. Lo que pasa es que también se debe justificar la inversión de todo eso. Yo te quería consultar, Valeria, aprovechando que estás cerca de la playa, en realidad, si había algún tema, algún estudio que ustedes tengan del INTEMA relacionado con lo que la gente tira en la nada de... En la playa en particular no hemos hecho eso. Sí tenemos el estudio de la composición de los residuos sólidos, que yo te mostré el de Buenos Aires, pero el de Mar del Plata es muy parecido. Ok. Pero no tengo particularmente lo que se tira en la playa, sí lo que se tira en la ciudad, y además la cantidad de residuos depende también del nivel socioeconómico. Claro. Entonces, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, produce casi 2 kilos de basura por persona por día. Sí. Y nosotros 1. En Mar del Plata 1,5, 1,2, una cosa así. Pero es el 100%. Y el otro tema que estaba relacionado con la zona, que yo había escuchado, y
y ya con esto te libero, así no te torturo tanto, era el tema de las redes de pesca. No hay problema. El tema de las redes de pesca también era un Sí, tema las redes de pesca son... Las redes de pesca son de nylon, poliamida, por eso yo te decía que quería aprovechar, porque nosotros tenemos acá todo eso, tenemos mucho desecho de redes de pesca que son de poliamida y mucho desecho de, hay mucha invernadero cerca de Mar del Plata, y por eso yo quería ver si juntando las dos cosas lográbamos armar un copolímero en base a algunas cosas que vimos en bibliografía. Claro. Vos decís los invernaderos. Pero te digo que no hay mucho... Sí, los invernaderos de, no sé cómo se dice, dije invernaderos, pero no sé si se dice así, los invernáculos, no sé. Pero decís por los clásicos, los japoneses. Pero vos decís por el tema de las lonas, la rafia, o por la media sombra, o por el tema del polietileno. No, por los otros, el polietileno. El polietileno, el polietileno se usa muchísimo. Sí. Y bueno, por efecto de radiación lo que vos tenés es eso, que se va formando una estructura entrecruzada que cuando la unís con ciertas condiciones de procesamiento con poliamida, podés llegar a obtener un copolímero de buen desempeño. Claro. Bueno, genial. Si no hay más preguntas, yo voy a pasar a la fase de agradecimientos, en realidad. Así que... Ahí cuando hiciste la pregunta, Silvio, vos que estás cerca de la playa, pareció que ibas a preguntar sobre el alquiler de los departamentos. No. Siempre Bueno. relacionado con la charla. Está bien, bueno. Así que bueno, Valeria, agradecerte de nuevo la buena predisposición, el tema súper interesante, a mí por lo menos me parece súper interesante todo esto, y muy actual, muy vigente, y un punto muy importante para los ingenieros en materiales, porque me parece que hay una oportunidad enorme de empezar a mezclar productos y obtener características nuevas y propiedades nuevas y aplicaciones nuevas, que es parte del ingeniero, ¿no? Que tiene que andar buscando dónde... Exacto. Y mezclar a conciencia, sabiendo lo que uno está mezclando y para qué. Exacto, completamente. Así que bueno, agradecerte a vos en nombre de la red de Ingeniería en Materiales, agradecerle a Josefina también, que te haya nombrado para este tema, que es súper interesante. Y bueno, desearles a todos, agradecerle a todos que tuvieron paciencia, pedir disculpas de vuelta por lo que ha ocurrido. Y bueno, esta charla la vamos a estar subiendo también al canal de YouTube próximamente, así que seguramente los que no pudieron participar la van a poder ver ahí. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. A todos.